Hola a todos, bienvenidos a Jaque Mates. En esta sesión nos vamos a centrar en el teorema del coseno. Aprenderás qué nos dice dicho teorema, para a continuación saber cuándo aplicarlo y finalmente aprenderás cómo aplicarlo a través de varios ejemplos resueltos y un último ejercicio a modo de reto. Vamos a ello. Como vemos, el teorema del coseno nos va a permitir relacionar los tres lados de un triángulo con el coseno de uno de sus ángulos. Pues bien, partiendo de y tomando como referencia un triángulo como el de la imagen, donde debemos de recordar cómo nombrar los lados y los ángulos de forma adecuada, pues ¿qué es lo que nos dice el teorema del coseno? Pues el teorema del coseno lo que nos dice es que el cuadrado del lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de su producto por el coseno del ángulo que estos comprenden. Es más fácil verlo visualmente, comprenderlo, que lo que yo acabo ahora mismo de relatar y de contaros. Fijaros que tiene cierta similitud con el teorema de Pitágoras, y es que, en cierto modo, podemos decir que el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? En cierto modo se obtiene aplicando a este triángulo, además de razones trigonométricas, pues el teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos que surgen de trazar la altura. Pues bien, esta es la forma de averiguar a cuadrado. Pero ¿y si en vez de a cuadrado queremos calcular b cuadrado o c cuadrado? Pues las expresiones son iguales que estas. Fijaros que aunque yo os voy a indicar ahora tres expresiones, en realidad, sabiendo la primera y simplemente jugando con cambiando las letras de posición, os sabéis las dos que van a aparecer ahora mismo en pantalla. ¿De acuerdo? Como acabo de decir, la similitud entre las tres expresiones es muy parecida y tiene pequeños cambios, de modo que sabiéndonos la primera de las expresiones, o sea, esta, me puedo saber la otra. Fijaros que siempre a la izquierda de la igualdad que tengo uno de los tres lados. En la primera tengo A. Y por tanto el coseno que hay al final de ¿qué? Del ángulo opuesto de A. Cuando en la segunda expresión tengáis B, fijaros que aquí es coseno de B. Y si recurrimos a la última de las expresiones en la que tenemos C, al final del todo, ¿qué vamos a tener? Coseno de C. Luego siempre el coseno corresponde al ángulo opuesto del lado que tengo a la izquierda de la igualdad. Y fijaros también otro detalle, que si a la izquierda de la igualdad tengo, pues por ejemplo, en la primera de las expresiones tengo a la derecha de la igualdad los lados que participan son los otros dos, B y C, y el doble producto será de B y C. Y eso mismo, si nos fijamos bien, ocurre en las otras dos expresiones. Por tanto, si os fijáis, sabiéndome la primera de las expresiones, es fácil deducir después en mi cabeza las otras dos. Veamos ahora cuándo aplicar dicho teorema. Pues se va a aplicar a triángulos oblicuángulos, que como ya deberíamos saber son aquellos que no poseen ningún ángulo recto. Este tipo de triángulos se van a afrontar de forma directa, bien a través del teorema del seno, que vimos en la sesión anterior, que podéis ver en la sesión anterior, o bien por este teorema, el teorema del coseno. ¿De acuerdo? Se podrá aplicar de forma directa el teorema del coseno cuando se conozca los tres lados, si os fijáis bien, claro, porque solo tendremos como incógnita el ángulo que corresponda, o bien se podrá aplicar este teorema, en un caso B, cuando tengamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, al menos el ángulo. Si tenemos un solo ángulo, deberá ser el ángulo comprendido entre esos dos lados. Pues ya vamos a pasar finalmente a ver cómo aplicarlo a través de una serie de ejemplos. Pues bien, en este primer problema nos piden que resolvamos el triángulo de la imagen. Es cuestión de analizar qué datos nos dan y ver si corresponde aplicar el teorema del coseno o no. En este caso nos dan los tres lados. Resolver un triángulo, recordad que es siempre obtener el valor de todos los lados y de todos sus ángulos. Nos dan los tres lados, por tanto podemos aplicar el teorema
del coseno y de lo que se trata es de averiguar sus tres ángulos. Ya sabéis, averiguaremos dos de sus ángulos y una vez que tenemos dos ángulos, el tercero se puede obtener más fácilmente. Pues el teorema del coseno nos dice esta expresión que tenemos aquí y que hemos visto anteriormente, de donde ya conocemos los lados A, B y C. Por tanto, como os podéis imaginar, es muy simple, sustituimos cada valor en su sitio, de modo que obtenemos esta expresión, ¿verdad? Y aquí lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es para despejar. Recordad que lo que va junto al coseno, menos 2 por 7 por 4, en este caso será lo último que despejemos. Primero habrá que pasar el 7 al cuadrado más 4 al cuadrado al otro lado, restando, y finalmente lo que está multiplicando a coseno de A pasará dividiendo. ¿Vale? Aquí hemos operado un poquito y como digo, ahora pasaremos 65 al otro lado restando y menos 56 que pasará dividiendo. ¿Vale? Son cosas básicas, pero que a veces aquí se mete la pata si no tenemos cuidado. Por tanto, tenemos que coseno de A es igual a menos 2 séptimos. De ahí tenemos coseno de A, pero nosotros no queremos coseno de A, queremos el ángulo A. Para ello, como ya sabéis vosotros, aplicamos el arcocoseno. Ya sabéis, con la calculadora inversa o shift de coseno, según la calculadora, de menos 2 séptimos y nos daría el valor de A, que aproximadamente es 106 grados. Ya tenemos A. De una forma análoga, pero haciendo uso de esta otra expresión, ¿verdad? Pues despejaríamos B. De la misma forma que hemos calculado A, obtendríamos B. ¿Qué nos da? Podéis comprobarlo, 48 grados. Y finalmente, como sabemos que A más B más C, los tres ángulos de cualquier triángulo es 180 grados, por tanto, el ángulo C sería 180 menos 106 menos 48 y nos daría que vale 26 grados. Ya estaría resuelto el triángulo, que es lo que nos pedía este ejercicio. En este segundo ejercicio se trata de un problema que hemos de leer detenidamente y plantear ayudarnos de un dibujo para ir colocando en él los datos y finalmente ver si podemos aplicar el teorema del seno o del coseno o cómo debemos de proceder. Nos dice que desde lo alto de un globo se observa un pueblo A y otro B, situado al otro lado y en línea recta. O sea, tendremos una situación aproximadamente como la de la imagen. Nos dice, sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, y según la figura, ¿por qué nos dice según la figura? Porque ahí nos aporta ese ángulo de 110 grados. Pues nos pide que calculemos la distancia entre los pueblos. Por tanto, y la altura a la que se encuentra el globo. Lo primero es que tenemos que situar los datos que nos da. Pues como veis, tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Por tanto, debemos saber que podemos aplicar de forma directa el teorema del coseno. Pues bien, ahora aplicando la expresión correspondiente del teorema del seno, esta que tenemos en pantalla, veríamos que c cuadrado es igual a, aplicando ya las operaciones correspondientes, 36 más 16 menos 48 por el coseno de c, que como sabemos es el ángulo opuesto al lado C, que es el ángulo que nos dan, 110 grados. Por tanto, despejando C, sabemos que será la raíz cuadrada de eso que tenemos ahí. Hay que operar con mucho cuidado y finalmente nos da que C, o sea, la distancia del pueblo A al pueblo B, es 8,27 kilómetros. Finalmente, como vemos, nos pedían la altura a la que se encuentra el globo. Fijaros que para calcular h vamos a necesitar el ángulo A o el ángulo B, ya que si nos centramos en cualquiera de los dos triángulos rectángulos, que se generan una vez que hemos trazado h, es decir, en este triángulo rectángulo de la izquierda o bien en este triángulo rectángulo de la derecha,
Pues nos centremos en el que nos centremos, vamos a necesitar A o B, insisto, para poder expresar una razón trigonométrica, el seno de A o el seno de B. Jugamos con el seno de A o el seno de B para determinar H. Por ejemplo, yo me voy a centrar en el triángulo rectángulo de la derecha. Por tanto, sé que el seno de A será cateto opuesto, que es H, partido la hipotenusa, que es 4. Por tanto, de ahí sabemos que H es 4 por el seno de A y por tanto necesitamos calcular previamente el ángulo A. Para ello nos apoyamos nuevamente del teorema del coseno, de esta expresión en concreto, donde entra en juego el ángulo A, y realizando los cálculos oportunos, ya lo sabéis del ejercicio anterior, obtendríamos que A es aproximadamente 43 grados, o sea, más exactamente 42 grados 59 minutos. Por tanto, finalmente podemos decir que H, introduciéndolo en la expresión anterior, tenemos que es aproximadamente 2,73 kilómetros. ¿De acuerdo? Pues este sería un ejercicio muy típico de examen y que yo creo que podéis practicar y ver fácilmente cómo se resuelve. Para finalizar, os voy a dejar este tercer ejercicio donde se os ayuda con ese pequeño dibujo, leerlo detenidamente. Nos habla de una competición entre dos participantes, Eloy y Alejandro. Nos da algunos datos, los datos de A y B. Hay dos lados conocidos, que son los lados opuestos A y B, y nos va diciendo esa competición, cómo se procede, cómo llegan a la meta, porque en cierto modo podemos decir que los corredores van en sentidos contrarios. Leerlo, analizarlo, plantearlo y dejarme las soluciones en los comentarios. Y en un tiempo yo os diré si son correctas o no, dejaré las soluciones correctas y podréis comprobarlo. Pues nada, os animo a ello. Esto ha sido todo. Si os gusta, ya sabéis, os animo a que os suscribáis si aún no estáis suscritos y nos vemos en la próxima sesión. Chao.